Clásico entre los clásicos, ya no solo dentro de New Balance, sino también un poco de la línea de entrenamiento en general, y más todavía si hablamos del soporte y de la estabilidad. Se trata de estas New Balance Fresh Foam 860 V14, una zapatilla que podríamos decir que se ha transformado respecto a lo que teníamos anteriormente con esta V13 y que ya os avanzo que coge muchas cosas de su hermana mayor, las Bongo V6. Zapatilla para entrenar, zapatilla de esas fiables a más no poder, que incorpora control de estabilidad a lo largo de toda esta media suela, revolucionario en este caso, luego entraremos al detalle, y una zapatilla ideal para acumular kilómetros con ese control que muchas veces algunos podéis necesitar. Zapatilla que tenéis ya en la web oficial de New Balance por un PVP de 160 euros. Peso unos 306 gramos aproximadamente, y yo te diría que en líneas generales tenemos una 860 V14 más lujosa que nunca. ¿Qué os voy a contar yo que no sepáis de este modelo clásico de la línea 800 de New Balance, que tiene como hermana neutra a la 880 y que de hecho estéticamente siempre se vienen asemejando mucho versión tras versión? En este caso la 860 V14, fijaros que para mí lo más importante es que suma cuerpo, suma un poco de volumen, y creo que New Balance ha buscado ofrecer lo que la gente busca, más amortiguación. Fijaros que si os la pongo al lado de lo que teníamos en la V13, el cambio diría que es bastante importante. Concretamente han subido 2 milímetros la amortiguación, los perfiles en su media suela, y también deciros que han reducido el drop. Teníamos una zapatilla, estas 860 V13, en 10 milímetros de drop, ahora en esta última versión tenemos 8 milímetros de drop. Por lo tanto, si bien a nivel de números digamos que se actualiza y un poco responde a la demanda, la gente cada vez quiere menos drop pronunciado, más alto, y los drops medios entre 6 y 10 se están haciendo muy protagonistas. Pues bien, 8 milímetros de drop y así una zapatilla como más apetecible. Eso sí, teniendo en cuenta que hablamos de un modelo de entrenamiento y que ofrece un control sobre todo para la pronación. Para aquellos corredores, ya sea de peso medio, también porque no peso elevado, que necesiten ese control durante su carrera. Zapatilla, en este caso la 860, que yo la di o la destinaría directamente al día a día, y es que tenemos una suela también bien protegidita, a diferencia por ejemplo de la Bongo, que no tenemos tanta protección. Aquí tenemos más perfil, también más durabilidad, y una zapatilla que en cuanto a sensaciones podríamos decir que es un poco más tradicional. Si bien ha subido la amortiguación, no tenemos tanta como la que tendríamos en la Bongo. Cositas que tenemos y muy destacables a lo largo de toda esta media suela. Lo primero, y además de ello nos lo indica aquí New Balance, Fresh Foam X. Creo que hay mucho fan del compuesto estrella de la marca norteamericana, de la marca de Boston, sobre todo dentro del entrenamiento diario, y creo que la actualización en esta última versión va para bien, y es que te la pones esta y te pones su anterior versión y notas un poco ese cambio de densidades, de tacto, sensación más amable, y al mismo tiempo jugando con, en este caso, dos densidades distintas, dos variantes. Fijaros que en la capa superior, o en este caso en color blanco, utilizamos, o la marca utiliza, un EVA sensiblemente más bajito de densidad, mientras que en la capa baja, en un color fosforito, fosforescente, que en la cara interna precisamente, fíjate cómo gana protagonismo, tenemos un EVA más firme, más denso. De esta manera conseguimos durabilidad, tener un poquito más de estabilidad y un poco más de control de la pisada. Fijaros, y para mí lo curioso de esta estructura es como en la cara externa, donde priorizamos ese primer impacto, aquí ganamos en ese material más amable, mientras que a medida que vamos o tendemos a pronar, fijaros como el cambio de compuestos va variando para aquí, con ese puntito extra de dureza, tener ese pequeño control en carrera. También con un talón biselado que nos va a facilitar esa primera entrada y va a hacer que el golpe y al mismo tiempo el soporte sea un poquito más controlado. Y la otra gran novedad, y seguramente la revolución que ya vimos en la Bongo y que en los modelos de entrenamiento con soporte puede dar mucho que hablar, es lo que tenemos en esta zona intermedia. Os habréis fijado, hay una especie como de línea que llega hasta esta aquí. Fijaros cómo contornea todo el talón y llega hasta esta zona media. De hecho, si os giro la zapatilla, os podéis hacer una idea. Toda esta especie o este pequeño film
de EVA, de un material más duro. No os penséis que es una placa, ni mucho menos. Aquí lo que aplica New Balance es un material más duro que se mete como una especie como de sándwich entre las dos capas de Fresh Foam y de esta manera consiguen un control, una estabilidad para nada intrusiva. Aquí de hecho teníamos un post medial mucho más rígido. Fíjate que el material que tenemos en esta cara interna es durísimo. De esta manera lo hacen todo más controlado, muchísimo más suave. Creo que en la Bongo ya fue un cambio importante cuando la pudimos probar el pasado mes de octubre de 2023. Nos dimos cuenta, pero fijaros que la Bongo utiliza ellos le llaman Stability Plane a lo largo de toda la media suela. Creo que aquí lo podréis ver. Fijaros que va desde el talón hacia la zona del metatarso, por las dos caras, por ambos lados. Mientras que en el caso de la 860 va por aquí, en la cara interna, pero en la cara externa digamos que se corta aquí. Yo te diría que esta 860 es una zapatilla todavía como más estable que la que tendríamos en la Bongo. Para corredores, en líneas generales, lo que os decía, corredores de peso ligero, también peso medio, 80, 85 kilos, que busquen esta fiabilidad en carrera, creo que esta zapatilla también tendremos un tacto sensiblemente más durito que el que tenemos en la Bongo, dadas las densidades, pero eso sí, más fiables y un pelín más cercanos al terreno. ¿Os he convencido? No. ¿Qué os parece esta nueva 860 V14? En la versión 13 teníamos, ya no solo en la cara externa, incluso para aquellos supinadores, teníamos un poquito más de pronación. Fijaros que en la cara interna pasaba lo mismo, pero todavía subía aún más esa protección, esa especie como de guía. Mientras que aquí teníamos un material muchísimo más duro que hacía que algunos corredores, y yo en particular soy de los que lo nota bastante, este tipo de materiales más duros, plásticos, etc. Y creo que la industria, sobre todo en este segmento de zapatillas, está cambiando. Están utilizando materiales muy distintos. Lo hemos visto en Saucony con algún modelo. Lo hemos visto también en ASICS, por ejemplo, en las Cayano, que ya utilizan este 4D Guidance System, un sistema completamente distinto que hasta ahora no habíamos visto. Y New Balance aplica este Stability Plane, que para mí, para mi gusto, creo que es mucho más fácil de hacerse él, seas completamente neutro o también seas o necesites de ese control de pronación y con lo cual en esos últimos kilómetros el pie necesita esa estabilidad más que necesaria para intentar evitarnos, en este caso, hacernos daño en las piernas, en las rodillas, etc. A nivel de upper tenemos un fit un poco más tradicional. Eso sí, a mí estéticamente me sigue recordando un poco la 1080. Creo que la 1080 V13 ha sido un poco el modelo al que fijarse en cuanto a acabados, estética y diseño de las zonas superiores de muchos modelos de New Balance. Y de hecho, en la Bongo yo te diría que también tiene muchas similitudes. Parte superior, tenemos un Engineered Mesh. Algunos podrían pensar que es una especie como de knit. La verdad es que el material, el tacto es amable. Un puntito de transpirabilidad yo lo he notado un poco en falta, si os digo la verdad. En este caso lengüeta, fíjate que tenemos bastante protección, pero tampoco es de esas extremadamente prominentes. Va unida lateralmente, asegurando bien esta zona media. De hecho, estos logos de New Balance, fijaros que tiene un material algo más rígido, también ayudan a dar soporte lateral. Fijaros que el acabado incluso de los microagujereados del Engineered Mesh van un poco en esa consonancia y unos pasadores con un refuerzo extra para asegurar esa tensión. Contrafuerte, con este acabado, este detallito que tengo que reconocer que me gusta y que creo que New Balance también está trabajando en otros modelos como la Bongo y que le da un poco de clase. El interior, si bien no es el mismo material, fíjate que en la Bongo tenemos una especie como de ante, no sé cómo es, de piel de melocotón, fíjate, pero tenemos un acabado más simplón. Seguramente la Bongo también tiene un PVP más elevado, pero seguramente para la mayoría de corredores populares es más que suficiente. Contrafuerte, fíjate que es bastante rígido, asegurando esa primera entrada, que no se nos mueva el pie, independientemente también dando buena sujeción en giros laterales, giros más o menos pronunciados y asegurando que la pisada esté lo más controlada en esta zapatilla. Si bien en cuanto a ritmos no es una zapatilla ni mucho menos rápida, estamos hablando que es un modelo que está rondando los 305 gramos en talla de muestra y de hecho en mi talla, que vendría a ser esta, en 11 US, ahora mismo os lo digo, estamos hablando de 323 gramos. Peso dentro de esta categoría un poco en ese rango. Un modelo que no priorizarás ni mucho menos los ritmos, sino que estamos ante una zapatilla fiable, caballo de batallas para el día a día, con buena durabilidad, comodidad suficiente y al mismo tiempo con la seguridad que muchas veces necesitamos para rodar.
Y manteniendo un poco lo que os comentaba, que es una zapatilla durable. Fíjate que New Balance aplica caucho, una goma endurance bastante o con bastante perfil, fíjate en la zona de los metatarsos. Lo único que dejan descubierto es esta zona verde, que aquí es donde tenemos directamente el Fresh Foam expuesto, pero lo que es negro y lo que es azul cielo es un extra de material. Creo que han hecho un híbrido en lo que teníamos en la V13 y lo que tenemos en la Bongo. Fíjate que en la V13 teníamos cortes como más horizontales, aquí tenemos cortes más verticales, incluso con una especie como de hexágonos, espacios como más anchos para ya no solo asegurar la estabilidad y favorecer, yo creo, ese momento de impacto, sino que de esta manera consigues también algo más de durabilidad en el compuesto. Aquí han hecho un mix entre estas dos suelas, dando cortes más verticales, como los que tendríamos quizá en la Bongo, pero al mismo tiempo utilizando cantidad de material para asegurar la durabilidad. Si os fijáis, los cortes ahora son mucho más verticales que los que teníamos en la V13. De esta manera consigue una transición como más continuada. La flexibilidad sensiblemente rígida, tened en cuenta que en el interior hay el film, este Stability Plane, que le da esa sensación de torsión, pero fíjate que le da esa seguridad lateral, de una manera que con todo este material también controlas un poquito más la pisada. Zona del talón, donde la mayoría impactaremos de primeras, reforzada con un material, yo te diría que es más duro que el color azulado, y que de esta manera también intentando alargar la vida útil de este calzado, aunque yo estoy convencido que esta 860, igual que sucede con la 880, que tienen un patrón muy similar en su diseño, son dos zapatillas de estas destinadas a acumular kilómetros, 1000, 1200 kilómetros, siempre y cuando no la saquemos de su zona de confort. Me refiero que la utilicemos en superficies normales, asfalto, zonas de piedrecitas, no te pongas a hacer trails, a pesar de que podría servirte ya que cuentan con una suela bastante marcada y con cierta prominencia, pero es una zapatilla asfaltera. Yo he utilizado esta zapatilla en entrenamientos de asfalto en seco y un día en mojado, y la verdad es que la tracción que ofrecen este tipo de superficies es más que correcta, no necesité nada del otro mundo. En cuanto a distancias, el tacto más durito, a mí me la hace considerar como un modelo de medio maratón, también por el tipo de corredor que yo soy y sobre todo el tipo de espumas que me gustan. Si hablamos de gente, te estás planteando un maratón en 4 horas, en 4 horas y media, y además necesitas de ese refuerzo de estabilidad, te puede servir esta 860. Si ya estamos hablando de gente de 3 horas y cuarto, esta zapatilla no está pensada para esos ritmos. Pero si hablamos de distancias, creo que tenemos ese abanico perfectamente ampliado para que puedas decir, si para tu primer 10K, si eres corredor más principiante, si para tu media maratón, si eres un corredor que está pues en 1 hora 40, en 2 horas y buscas seguridad, y para maratón, para las distancias y los ritmos que anteriormente mencionaba. Ya lo habéis visto, una 860 sensiblemente más protegidita, con lo cual también nos va a dar un poco más de seguridad en largas distancias, pero manteniendo la esencia por la cual todos conocemos esta zapatilla, aunque eso sí, renovada desde los pies hasta la cabeza. ¿Habéis probado alguna de las 860? ¿Algún modelo clásico de la línea 800? Venga, que nos gustaría saberlo. Amigos y amigas, gracias como siempre y hasta la próxima.